Hola, en este video, pues realmente debería haber sido el primero, pero no quise abrumarlos con cuestiones técnicas. La idea es que Isadora es un programa multiplataforma, bueno, principalmente en Mac y en Windows, eh, y que está desarrollada por artistas. La ventaja de esto, o hay un sentimiento como menos abrumador de las cajas negras que existen en las grandes corporaciones. Esto, pues sabemos quién lo desarrolló, que fue Marco Niglio, y es un artista multimedia, compositor, loco de las artes escénicas, que él quiso tener una herramienta que a él le hiciera lógica para incursionar, desarrollar, producir proyectos interdisciplinarios entre principalmente aquí la danza, las artes escénicas, el teatro, con la tecnología, los nuevos medios, el video, etcétera. Él viene trabajando desde los años 80, ¿no? Y en el 2000, ¿no? Termina pensando que debe de consolidar todos sus esfuerzos en este proyecto que se llama Isadora. Para que conozcan más su trabajo, en la página Troikatronics, que es donde está el proyecto, ahí está Troika Ranch y está todo su portafolio, historia y muchas cosas interesantes acerca de este programa. Pero creo que eso es lo importante, ¿no? Saber que somos nosotros, son artistas. Él ha venido muchas veces a México, da talleres por todas partes del mundo. Hay una comunidad muy cálida que se permite interactuar y es muy interesante. Entonces, Troikatronics.com. También les dejo la liga por ahí en la descripción. Y para instalarlo hay que ir a este apartado que se llama Get It. Aquí en Get It le damos un clic y nos dice pues las posibilidades para comprar, descargar, registrar y otros descargas relacionadas con este software. Como les decía, aquí tienen los iconos. Puede ser descargable para Windows y para Mac. Entonces va en la versión número 3. Si ustedes tienen Mac, ya permite tanto procesador Intel como las nuevas M1 y M2. Entonces lo único que tienen que hacer es ir aquí en la manzanita, darle un clic y nos aparece ya el archivo para descargar. O bien, si están en Windows, también le dan un clic y aparece también el wizard para la descarga e instalación. Realmente no hay ningún problema con eso. Se descarga, se abre, si están en Mac, se registra, se abre, se instala en la ruta que te propone y listo. Isadora lo que tiene es que si ustedes no tienen la licencia pagada, pueden hacer todo lo que es posible hacer con Isadora, pero el único detalle es que no pueden guardar. No puedes guardar, puedes hacer tu patch, si no es muy elaborado, puedes desarrollar tus prototipos y jugar con ello en tu laboratorio. Sin embargo, no puedes guardar. Y realmente esa es la función clave para comprar la licencia. Ahora, desde hace unos años hay muchas versiones para comprar licencias que son eficientes y prácticas para tanto para los artistas como para las producciones. Entonces, ya vimos dónde bajarlas, que está aquí en donde dice download, y si queremos comprar una licencia es de este otro lado donde dice buy. Aquí en buy dice comprar la licencia a través del sitio Fast Spring Online Store. Entonces vamos a darle ahí y aquí nos dan bastantes opciones. De hecho ya viene, se puede cambiar el tipo de cambio. En México lo detecta automáticamente y pues ahí nos tiene. La suscripción anual es, si lo pagamos los 12 meses, es esta cantidad. Si es la mensual, son esta otra cantidad. Entonces nosotros tendríamos que comprar, por ejemplo, por mes, darle aquí 1, ir en la parte de abajo, llenar esta información, enviarla y pagar. No más, no menos. Lo que ellos van a enviar va a ser un código y cuando estemos en Isadora nos va a pedir que nos registremos. ¿Dónde? Pues voy a abrir Isadora y les voy a enseñar dónde. Mientras tanto, vamos a revisar otras formas de comprar o de rentar Isadora. También se puede rentar por 3 días.
Se puede rentar por 7 días, perdón, que tienes una producción, que tienes una cantidad de tiempo en específico, o comprarla definitivamente pues la licencia total y tiene un costo más elevado, etcétera. Hay versiones, ¿no? En la versión 1 y la versión 2 también se puede comprar el upgrade de cada uno, o incluso un dongle USB para llevarla a todos lados, etcétera. Entonces hay opciones, no es impagable. También las versiones de paga se puede rentar o comprar, o más bien es pagar la suscripción mes con mes, y cuando uno ya no la va a utilizar, la cancela y nada más se cobra los meses que se utilizó. Entonces esta es otra de las cosas por las que me parece interesante pues compartir estas herramientas, porque si bien a mí no me pagan nada ni a nadie, porque son artistas, ¿no? Entonces, porque somos nosotros mismos quienes promovemos el uso de herramientas con cierta ética y abiertas y que nos conocemos. Entonces pues realmente pues queremos seguir en este nivel de intercambio pues sano de las relaciones de intercambio digital, ¿no? Entonces suponiendo que ustedes compran una licencia, lo único que tienen que hacer es, una vez que se abre Isadora en Help, aquí donde dice deactivate, debería decir activar, y te va a pedir tu correo electrónico y la clave que te llegó por correo cuando compraste. Y ya, no más. Y bueno, eso es instalarla y instalar la licencia, ¿no? Otra de las cosas que es muy bonito de Isadora es la comunidad. Y la comunidad que está en Forum, también en Troicatronics, pues es un foro donde todos los usuarios venimos a preguntar y a investigar cómo se hacen las cosas. Y como verán, aquí están los mensajes, las visitas, cuántos mensajes tiene o qué capacidad de poder interactuar de acuerdo al tópico de cada uno de estos mensajes. Y pues es muy cálido saber que está el dueño, el creador de Isadora por ahí, el equipo de trabajo, la gente que desarrolla cada uno de los nuevos plugins y posibilidades que tiene la herramienta, están aquí y ellos te contestan. Es un grupo muy pequeño, están en Alemania o están repartidos por todas partes del mundo, y es una comunidad eso que se encarga de compartir y difundir todas las cosas relativas a Isadora. Tiene un apartado de ayuda. En ese apartado de ayuda también hay muchas tutoriales. Aquí están el How To, Guru Sessions, que son pues pláticas abiertas que se desarrollaron en la época de la pandemia en 2020, donde desarrollaba Mark todo un tema. Tutoriales, prácticas, buenas prácticas, cómo optimizar nuestro performance, y entonces hay toda una serie de consejos de cómo utilizar el video, etcétera. En fin, creo que cuando se pierdan, no se preocupen, que aquí hay un espacio para seguir investigando cómo y qué hacer en caso de tener alguna duda muy precisa. Otra cosa que también existe son estos add-ons, que es un área donde los usuarios crean plugins, crean patches, y entonces los comparten a través de esto, ¿no? Los más populares, como les decía, están aquí arriba. Es de Siphon Virtual Webcam, o el NDI Watcher, o Send PJ Link, que esos son como comandos para controlar proyectores. Screen Capture, que también es como capturas un área de tu escritorio y la mandas como si fuera una imagen a Isadora, etcétera. Entonces es un lugar que dense un tiempo para echarle un chapuzón. Cuando se pierdan, pregunten aquí en el foro, regístrense y hagan sus preguntas. También están los foros de Facebook, y en Facebook hay dos: Isadora Global y a Isadora Oficial, y ahí también existen otros espacios para seguir compartiendo, pero principalmente son estos, ¿no? También les recomiendo pasarse por mi sitio web. Ahí encontrarán una suerte de
de donde está mi portafolio. Yo también trabajo esto que están viendo, es Touch Designer, pero la idea es que mucho del trabajo que he realizado hasta este momento pues tiene que ver con el uso de Isadora para las artes escénicas, principalmente en danza y en teatro en México, ¿no? Y entonces, pues eso, vean, revisen las posibilidades, vean el teaser de Troicatronics y anímense a preguntar. Si de repente se detienen, si se atoran en algún lugar, no se preocupen. El buscador de que más les gusta en internet va a ser su mejor aliado, y ahí pueden consultar en los tutoriales. También me parece que YouTube también, Isadora, por parte del canal de Isadora también hay una Isadora Troicatronics. Vamos a ver, Troicatronics Isadora. Ahí también van a poder encontrar muchísimos tutoriales súper bien detallados, las sesiones de Isadora 101 y también pues de entusiastas, y esta cosa está súper bien documentado. Lo que yo les invito es a que revisen, exploren y pues nada. Si necesitan algo más, díganlo. Yo puedo seguir realizando algunos tutoriales, o bien pues enfocarse ya sobre algo en específico con el material que está disponible en internet. Cualquier cosa, pues seguimos en contacto, y muchas gracias por llegar hasta acá en esta parte del video. Nos vemos. Chao.